Hola chicos, bienvenidos a una clase en línea un poco distinta. Vamos a hablar un poco de estadística. Eh, la estadística es tal vez una de las áreas con más aplicaciones en en el área del conocimiento, porque nos pueden ayudar para dos cosas. La primera, que es la estadística descriptiva, nos puede ayudar para describir una serie de datos y de ahí poder comprobar o negar algunas hipótesis que tengamos. Y esto sí si tengo una cantidad completa de datos, si yo estoy viendo el panorama completo. O con la estadística inferencial, que es a partir de un conjunto limitado de datos, poder hablar de todo el conjunto de datos. Por ejemplo, en estadística descriptiva podríamos hacer un estudio sobre el censo que se realizó en el 2020 en México. Entonces yo podría hablar sobre la educación por sexo, por estado, ¿no? Y yo podría hablar en general viendo el panorama completo, porque en teoría eso es un censo. Un censo ves el panorama completo y tratas de, a partir de ahí, ver qué está pasando en la sociedad. Y la estadística inferencial es, por ejemplo, una encuesta. A partir de una encuesta tratar de ver qué está pasando en general. Por ejemplo, tenemos las encuestas en las elecciones, en donde lo que se busca es que con una cantidad reducida de encuestas pueda decir más o menos qué está pasando en todo el país en cuanto al ámbito político electoral. Esto lo podríamos pensar con una analogía. Por ejemplo, si yo tuviera una sopa, la estadística descriptiva me diría que yo para saber si la sopa está bien tendría que comérmela toda. Y ya que una vez me la comí, yo puedo decir, ah, bueno, la sopa estuvo chida o no está chida o no estuvo chida. Y la estadística inferencial lo que me diría es, ¿para qué te comes todo? Agarra una cuchara eh, suficientemente variada con los elementos de la sopa, cómela y con eso sería suficiente para saber si la sopa está buena o no. Entonces esas serían las dos visiones de la estadística. Ambas son útiles y vamos a tratar de abordar en este video la estadística descriptiva. Si a ustedes les gustaría hablar un poco de estadística inferencial, con mucho gusto en el Pilares Nueva Atzacoalcos los estamos esperando y ahí podemos hablar un poco más sobre este tema. Antes de empezar con la estadística descriptiva, quisiera hablar un poco de historia. Bueno, la estadística ha existido durante muchos años. De hecho, por ejemplo, ustedes ven en la Biblia, ahí hay un censo. Ahí te hablan que hubo un censo de la población. Entonces, podemos darnos cuenta que la estadística ha estado a lo largo de la historia, desde hace mucho tiempo, para tratar de hablar de la población en general o de una serie de datos en general. La, la estadística moderna fue inventada, o por lo menos se le llama el padre de la estadística moderna, a este señor. Este señor es Adolf Quetelet, que se le llama el padre de la estadística moderna, y fue criticado por usarla en la sociología. Eh, Adolf Quetelet lo que hizo fue estudiar el crimen y se dio cuenta de algunas situaciones interesantes sobre el crimen. Por ejemplo, el crimen es más o menos periódico a lo largo del tiempo. Es decir, en enero pasa más o menos siempre la misma cantidad de crímenes año con año, salvo tal vez alguna relación con la cantidad de población. Y se dio cuenta de algunos factores que influían en el crimen, como es el clima, la pobreza, el hambre, el analfabetismo, las desigualdades. Entonces, Quetelet abrió la estadística a estudiar los fenómenos sociales. Y por ello se le nombra como el padre de la estadística moderna. Y bueno, si hay un padre, no existe como tal una madre reconocida, pero si tuviera yo que decir quién fue la madre de la estadística, yo diría que fue Florence Nightingale. Florence Nightingale también se le conoce como la madre de la enfermería moderna, porque ella se dedicó a hacer algunas situaciones
sobre la enfermería, a modificarla, a darle un giro. Y quiero a que hablemos un poquito más de Florence. Eh, Florence era enfermera y estuvo de enfermera en el frente de batalla durante la guerra de Crimea. La guerra de Crimea es una guerra importante de Inglaterra. Eh, ¿Y qué pasó? Pues ella como enfermera se dio cuenta de una situación, que en general los hospitales estaban muy sucios y que se manejaba mal la hospitalización. Entonces ella empezó a hacer algunas modificaciones en cuanto a cómo tenía que estar el hospital. Por ejemplo, ella decía que por lo menos tendría que estar barrido y bien ventilado, por lo menos. Y empezó a hacerle algunas adecuaciones al hospital, ¿no? Y por lo tanto a la labor de enfermería. Una vez que termina la guerra de Crimea, se pone a recabar todos los datos para ver si lo que hizo realmente tuvo funcionamiento o no. Y se dio cuenta de algo. Los hospitales estaban matando a los enfermos por malas praxis. Eh, entonces ella se puso a tratar de convencer al gobierno británico de que se tenía que hacer un cambio en la administración de los hospitales. Para ello, ella usó una gráfica, que es esta. Este se le llama la gráfica de la rosa. eh, y bueno, ¿qué es lo que vemos en esta gráfica? Bueno, en esta gráfica, si ustedes se dan cuenta, aquí hay fechas, es abril del 54, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 54, enero del 55, febrero, marzo del 55 y aquí continúa hacia su izquierda. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 55, enero, febrero y marzo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Para qué usó esta gráfica? Bueno, para explicarle al gobierno británico que se tenían que implementar estos cambios. ¿Y qué se ve en esta gráfica? Bueno, en esta gráfica lo que se está mostrando es la causa de muertes en el ejército, ¿no? Que pasó en el hospital que ella atendía. En rojo son las heridas, son los que fueron muertos por herida de guerra. En negro, cualquier otra situación. Y azules, en específico, lo que están mostrando son las muertes que ella decía que se podían prever. Entonces, las rojas y las negras son muertes que según ella no son evitables, pero todo lo que está en azul son muertes evitables según ella. Pero la pregunta es, ¿cómo sé que realmente son evitables? ¿Qué tendría que pasar para que fueran evitables? Bueno, pues con esta gráfica justo lo que quería mostrar era que haciendo pequeños cambios a la situación hospitalaria se podría generar un gran cambio en la mortalidad en hospitales. Y esta gráfica está separada justamente en dos partes. Esta primera parte es el cómo Florence recibió el hospital que ella atendió, los datos que se tienen de ese hospital. En esta primera línea, que aquí dice Bulgaria, es cuando empieza la guerra y aquí empieza la parte de Crimea. En este cambio, justo aquí es cuando empieza a implementar estos cambios Florence. Entonces, por eso hace esta separación. Lo que quería explicar era el antes, que es lo que tenemos del lado derecho, y el después, que es lo que tenemos del lado izquierdo. Y si se dan cuenta, justo cuando empieza a hacer estos cambios, como es la limpieza del lugar y la ventilación de los hospitales, pues podemos ver cómo, salvo por junio, las muertes que ella decía que eran evitables justo se empiezan a reducir hasta llegar a enero del 56, donde ya son mínimas las muertes que según ella se pueden evitar con un buen control de la limpieza y de la ventilación de los hospitales. Y con este diagrama convenció al gobierno inglés de que era necesario hacer estas modificaciones. Florence se dice que es la primera persona en el mundo que usa la estadística para proponer cambios en cualquier situación que podrían hacer autoridades. Y todo esto le mereció muchas situaciones. Florence recibió, bueno, fue pionera en la aplicación también
de la estadística a que las cuestiones sociológicas se podían medir en general, se podían someter a un análisis matemático, y ello le llevó que ella fuera reconocida en la Royal Statistic Association, que es la estadística real de estadística, y de American Statistic Association, que es la Asociación Americana de Estadística. Ella fue la primera mujer en ser admitida en ambas asociaciones y ayudó a crear la clase de estadística en Oxford, una de las mejores universidades de Inglaterra. Y yo podría decir que la estadística la resume ella en una frase, que es: la estadística sirve para lograr a través de los ojos lo que no somos capaces de transmitir a las mentes de los ciudadanos a través de sus oídos insensibles a la palabra. O dicho de otra forma, una imagen vale más que 1000 palabras. Y la estadística nos puede ayudar a generar esas imágenes, para poder generar esos cambios. Ya sea en una cuestión social, en una cuestión gubernamental, o tal vez en una cuestión de empresa, ¿no? La estadística nos puede ayudar a que los datos que querramos dar sean contundentes, sean visibles y los podamos entender de mejor forma. Ahora bien, hay que tener un poco de cuidado. Por ejemplo, con la gráfica de la rosa y con algunos otros tipos de gráficas, se puede deformar un poco lo que vemos con los datos. Y hay que tener cierta honorabilidad o cierta responsabilidad de cómo usamos las gráficas, porque también podemos estar mal informando con el uso de las gráficas. Pero bueno, ahora sí, empecemos. Vamos a empezar con la estadística descriptiva, que recuerden, lo que queremos es describir un grupo de datos. Por ejemplo, vamos a hablar de entrada de datos de tendencia central. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de personas, ¿cómo puedo elegir a una que me represente a todos? Para eso nos van a servir los datos de tendencia central. Vamos a tratar de recuperar datos que sean representativos de toda la población. Para ello hay 3 medidas de tendencia central. La primera, que es la moda, que es el dato que más se repite. La mediana, que es el dato del centro. Y el promedio. Por ejemplo, pensemos que tenemos este grupo de edades. En un grupo de personas tenemos estas edades. ¿Cuál sería la edad representativa en este grupo de edad? Bueno, la moda nos diría que el grupo de edad representativo seguramente serían las personas de 60. ¿Por qué? Porque tenemos 3 personas que tienen 60 años y todas las demás edades no se repiten. Entonces, tal vez tal vez una persona de 60 sería lo más representativo de este grupo. Aunque, si empezamos a darnos cuenta en los datos, casi todos los datos que tenemos son de personas jóvenes. Así que tal vez la moda no es la mejor propuesta que tenemos. Podemos tal vez hacer uso de la mediana. ¿Qué es la mediana? Bueno, estos mismos datos los voy a ordenar en orden creciente, ¿no? Entonces tengo el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, el 26, el 40, el 60, el 60 y el 60. Ya tengo todos mis datos. Y voy a agarrar uno en específico, el que esté en el centro. Entonces, lo que voy a tener es que este tal vez es el dato más representativo. Es el dato que justamente está en la mitad de todo. Y aquí tal vez podría ser el representativo, ya que la mayoría son gente joven. Tal vez podría ser muy representativo agarrar a la persona de 24 años. Pero aquí tendremos una discusión. Si yo agarro una persona de 24 años, no estaré dejando justamente de lado a esas personas que son adultos ya con más edad. Entonces tal vez la mediana también tiene esta pequeña problemática, ¿no? Que tal vez justo no es un dato representativo. Por lo tanto, también tenemos otra medida, que es el promedio.
¿Qué hago con el promedio? Bueno, me pongo a sumar todos los datos, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 60, 60, 60. Los sumo todos. Y si se ponen a contar cuántos datos son, en total son 13. Así que voy a dividirlo entre 13. Por lo tanto, mi promedio me daría que es 32.15. Y pese a que no tengo una persona con esta edad tal vez podría ser representativa de todo mi grupo. Por ejemplo, el promedio lo usamos para para medir a los alumnos, ¿no? Qué tan buenos son mediante sus calificaciones. El promedio nos dice si son muy buenos o muy malos en la escuela. Y esa es una forma de medir. De estas tres medidas, el que normalmente usamos es el promedio. ¿Por qué el promedio? Porque pasa una situación. eh, y es que tenemos la campana de Gauss. Esta es una gráfica que es una campana de Gauss, donde la altura es cuántos datos con el valor de abajo tienen. Entonces, por ejemplo, la moda justamente es el punto más alto, que sería esta línea. Además, la campana de Gauss es una medida que tiene la misma cantidad de personas del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces, también esta línea es la mediana. Y además, pasa que también es el promedio, porque justamente como que se van eliminando los excesos del lado derecho con las faltas del lado izquierdo. Entonces, como se van eliminando, mi promedio va a ser justamente este centro. Entonces, la campana de Gauss, o también se le llama distribución normal, va a ser lo que aspiramos que los datos sean. Y en la experiencia tenemos que la mayoría de las cosas en estadística se comportan de forma muy parecida a una campana de Gauss. Y les quiero mostrar un experimento. Este experimento se llama campana de Galton. Este video lo pueden encontrar en la descripción del video por si lo quieren ver o ver más o menos qué es lo que dicen. Entonces, esta es una máquina de canicas, por decirlo de alguna forma. Y déjenme adelantarlo un poco. Si me deja. No, bueno. Entonces, esta es una máquina de Galton. Y justamente aquí vamos a hablar de ver que la distribución normal o la campana de Gauss sucede mucho. Esta es una máquina de canicas que por medio de probabilidades es que funciona. Y bueno, cada que yo creo ciertos ejercicios, que es lanzar un grupo de canicas, se comporta de esta manera. Cuando yo empiezo a lanzar las canicas y empiezo a darme cuenta del patrón que forman como conjunto, me doy cuenta que justamente se comportan como una campana de Gauss. Entonces, si yo realizo un ejercicio, se parece mucho, no es exactamente una campana de Gauss, pero se parece mucho. Y si lo vuelvo a repetir, me va a dar otra gráfica que se vuelve a parecer mucho a una distribución normal. Y si lo vuelvo a repetir, va a seguir pasando lo mismo. Eso es algo muy interesante. Y nos hemos dado cuenta que muchos eventos del día a día se comportan de esta forma. Se conforman de una distribución normal. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es tratar de comparar la distribución normal con mis datos y ver si con eso es suficiente. Entonces, ya que tengo esto, lo siguiente que puedo tener son algo que se llama desviación estándar o varianza. ¿Qué significa? Mi campana de Gauss, qué tan anchita, qué tan gordita o qué tan delgada es. ¿Qué quiere decir que sea muy gordita? Que mis datos se distribuyen a lo largo de de un intervalo muy grande. O sea, que mis datos tal vez empiezan en 0 y terminan en 1000, por ejemplo. Entonces, está muy gordita mi campana de Gauss. O tal vez pasa lo siguiente, que es muy delgada, ¿no? O sea, que todos mis datos se encuentran en un intervalo muy corto. Por ejemplo, que mi dato más pequeño sea 1, sea 0 y el más grande sea 10. Entonces, de 0 a 10 es mucho más
los datos se van a juntar mucho más que de 0 a 1000 en mi campana de Gauss o en mi distribución normal. Lo cual, esto se puede medir a partir de una medida que se llama desviación estándar u otra que se llama varianza. Estas dos medidas se relacionan mucho. ¿Y qué es lo que me dicen? ¿Qué tanto se alejan del centro? Si se alejan mucho, pues va a estar gordita mis datos. Y si se alejan poco, mis datos, pues va a ser muy delgadita mi campana y va a ser muy elevada. Entonces, ¿cómo voy a medir la desviación estándar y la varianza? Bueno, empecemos con la varianza. Bueno, entonces yo les digo, la varianza lo que busca es ver qué tanto se alejan mis datos de el promedio. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente, pues para ver qué tanto se alejan dos puntos, normalmente voy a restar uno del otro, ¿no? Por ejemplo, para decir qué tan lejos está el 3 del 1, ¿qué hago? Pues resto, ¿no? 3 menos 1, 2. Entonces el 3 está a 2 unidades del 1. Esa es la idea que voy a hacer. Entonces, a mi promedio le voy a restar cada uno de los datos. X0 es cada dato y X rayita es el promedio. ¿Y qué va a pasar? Bueno, esta diferencia puede ser positiva o puede ser negativa. Por ejemplo, si mi promedio fuera 1 y mi dato fuera 3, pues entonces 1 menos 3 sería menos 2, que lo voy a poner del lado izquierdo. Pero si, por ejemplo, mi promedio siguiera siendo 1, pero mi dato ahora es 0, pues 1 menos 0 es 1. Entonces, si están del lado izquierdo de mi promedio, lo que va a pasar, perdón, si está de mi lado izquierdo de mi promedio, lo que va a pasar es que va a ser positivo. Y a mí no me gustaría que entonces cosas negativas con cosas positivas se estén eliminando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quitarle el signo. Y para ello hay una forma. ¿Cómo? Elevo al cuadrado esto. Porque positivo por positivo da positivo y negativo por negativo también da positivo. Entonces, al momento de que elevo al cuadrado, que es multiplicar este número consigo mismo, el signo lo voy a eliminar. ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, pues voy a sacar el promedio de todas las distancias. Y a eso le voy a llamar varianza. Entonces, la varianza es el promedio de qué tanto se aleja un dato del centro, eso elevado al cuadrado. Esto tiene algunos problemitas en su uso. Por ejemplo, si yo estuviera usando edad, pues entonces mi promedio es edad. Y cuando a edad le resto edad, me va a seguir quedando algo en edad. Y al elevar al cuadrado, mis unidades van a quedar años cuadrados. ¿Y qué rayos significa tener un año cuadrado? ¿Cómo lo uso? ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo lo puedo usar en estadística? Bueno, pues no lo puedo usar tan fácilmente, la varianza. O por lo menos no cuando quiera dar datos. Porque ¿qué significaría el cuadrado de un año? O el cuadrado de cualquier unidad no siempre tiene sentido. Por lo tanto, lo que normalmente se usa no es la varianza, sino la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Bueno, la desviación estándar es a esto, sácale la raíz. Entonces, cuando le saco la raíz, pues justamente si yo tengo años cuadrados con la raíz, pues el cuadrado de los años cuadrados con la raíz se van a eliminar. Y la desviación estándar son años. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, el promedio es que el promedio es, por ejemplo, de un salón, son 25 años más menos 3 años, ¿no? ¿Qué quiere decir? Según mi campana de Gauss. Eh, entonces, supongamos que lo que tengo es que el promedio son 25 años y que mi desviación estándar fuera de 3 años. Entonces, yo podría decir que casi todos mis datos, de hecho el 68.2%, se van a encontrar entre 25
menos 3 y más 3 años. O sea, 25 menos 3, 22 y 25 más 3, 28. Entonces, entre el 22 y el 28 va a estar más de la mitad de mis datos. Eso ya es muy bueno cuando estoy queriendo describir una población que se comporta de forma normal, es decir, que se comporta como una campana de Gauss o muy parecida. Entonces, si se dan cuenta, este más o menos te está diciendo qué cantidad de datos hay según tu promedio. Si te alejas hacia la izquierda una desviación estándar, pues hay 34. Si te alejas dos desviaciones estándar, entre 2 y una desviación estándar hay 13%. Entre 2 y 3 hay 2.1 y más de 3 desviaciones es 0.1, menos del 1%. O sea, de cada 1000, un dato. Lo mismo hacia la derecha porque es simétrica mi distribución normal, mi campana de Gauss. Entonces, la mayoría de los datos, y esto es algo súper curioso, se comportan como una campana de Gauss. Cuando son muchos datos. Cuando son pocos datos, no. Pero si son demasiados datos, normalmente se van a comportar como una campana de Gauss. Por ejemplo, si ustedes agarran una cantidad, por ejemplo, nos vamos con niños de cuarto año, y agarro muchos niños de cuarto año y veo en qué fechas se nacieron, hay un pico muy grande en cierta fecha y normalmente se empieza a disminuir. O, por ejemplo, si me pongo a ver calificaciones, normalmente hay un pico muy grande alrededor entre el 8 y el 9 y de ahí se empieza a bajar. Sí, alrededor del 8 hay un pico en las calificaciones si me pongo a agarrar muchas calificaciones. Y eso pasa de forma muy recurrente. Es muy común que los datos se distribuyan de forma normal. Por lo tanto, esto que les estoy diciendo se usan en demasiados en muchas bases de datos. Esto que les estoy diciendo. Pero bueno, ¿qué pasa si no es normal? ¿Qué otras herramientas tengo para estar viendo? Bueno, si no son normal, seguramente se van a aparecer mucho. Pero si no, ¿qué herramientas tengo para ver estos datos? Pues bueno, lo primero que puedo hacer es tratar de organizar mis datos y dividirlos. Por ejemplo, aquí yo tengo todos mis datos y están divididos en cuartiles. ¿Qué significa? Que dividí mis datos en 4 grupos. Y por ejemplo, aquí tengo 12 datos. Si lo divido en 4 grupos, cada grupo debería de tener 3 datos. Entonces, mi primer cuartil tiene 3 datos, mi segundo cuartil tiene otros 3, tercero otros 3 y mi cuarto cuartil tiene otros 3. Si fueran deciles, pues lo que tendría que hacer es agarrar mis datos y dividirlos en 10 grupos iguales o lo más igual posible. Y por ejemplo, si son centiles, lo que voy a hacer es agarrar mis datos y dividirlo en 100 partes que sean iguales. Y esas son las formas más comunes de organizar datos y separarlos para poder estudiarlos. Por ejemplo, económicamente hablando, si nosotros ponemos cuánto gana cada persona, normalmente lo que usamos son deciles, porque son tanta cantidad de personas que hablar de deciles puede ayudarnos a estudiar cada grupo por separado y tal vez poder decir algo del conjunto. O tal vez los centiles, ¿no? Estos deciles y centiles se usan sobre todo en economía, porque son datos muy grandes, que son datos ya de mucha población. Por lo tanto, mientras más datos, dividirlo en más partes nos puede ayudar más. Pero, por ejemplo, regresando a mi idea de las edades, si yo quisiera hacerles una encuesta a estas personas con estas edades, pues tal vez podría agarrar una persona de cada cuartil, ¿no? Y aplicarles una encuesta y decir, bueno, esto es representativo de cada cuartil, ¿no? Entonces, con 4 encuestas podría estudiar a todo mi conjunto, en vez de aplicar 12. Porque a veces es muy caro realizar muchas encuestas. Entonces, lo que quisiéramos hacer es agarrar poquitos. Aunque, si nos ponemos a ver mis cuartiles, puede haber un problema. Sobre todo cuando hay pocos datos. ¿Qué pasa?
que puedo tener cuartiles o deciles poco homogéneos. Por ejemplo, el primer cuartil, el segundo y el tercer cuartil son muy homogéneos en cuanto a los grupos de edades. Pero el tercer cuartil tiene un pequeño problema, que es que tengo personas muy jóvenes y una persona con muchos años. Entonces, tal vez agarrar una persona aquí no es representativo para ese grupo. O sea, si agarro a la persona de 40, los jóvenes tal vez no son representativos para su encuesta, y si agarro a una persona de estas dos jóvenes, tal vez sus respuestas no me pueden representar a la persona de 40 años. Que bueno, esto ya mejoró mucho, ¿no? Ya en vez de hablar de una persona de 32.5 años, pues ya podría hablar de 4 personas y de ciertos grupos. Hay otra forma de organizar datos, que no es por cuartiles, deciles o centiles, sino por clases de datos. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, voy a agarrar mis datos, los voy a ordenar, y entonces lo que voy a necesitar es sacar la longitud de mi rango. ¿Qué es la longitud de mi rango? Bueno, pues agarro el dato más grande y le resto el dato más pequeño. Esta es la longitud de mi rango. En este caso es 60 menos 19, que son 41, 41 años, ¿no? Entonces, todos mis datos se encuentran entre los 41 años enmarcados. Y lo que voy a hacer es dividirlo en un número de clases. Estas clases va a depender de lo que querramos estudiar. Normalmente generar 5 clases es algo muy estándar y es lo que se hace con regularidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen las clases? Bueno, las clases voy a tapar todos mis datos, voy a ver cuál es el más pequeño y el más grande, 19 a 60, y voy a sacar entonces cuánto va a medir cada clase. Con esto mido, con esta fórmula, el más grande menos el más pequeño entre el número de clases, doy la longitud de cada clase. En este caso son 8.2 años, por ejemplo, en este caso. Entonces, ya que agarré mis rangos, mis datos ahorita no los estoy viendo como tal, estoy viendo el conjunto de datos, este es mi conjunto de datos, y lo que voy a hacer es una tabla. ¿Y qué voy a poner? Bueno, como van a ser 5 clases, pues voy a poner una fila por cada clase, y lo que voy a hacer es poner el rango de cada clase. ¿Cómo? Bueno, pues mi primera clase empieza en 19 y termina 8.2 años después, que sería 27.2. Mi segunda clase pues empieza en 27.2 y termina en 35.4, que también mide 8.2 años. Y así cada una de mis clases mide 8.2 y la siguiente empieza donde terminó la anterior. Y ya que tengo ahora sí mis datos, mis clases, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues ahora sí me regreso a mis datos y los voy a organizar. Entonces tengo que en esta primera clase de 19 a 27.2 años van todos estos datos. En 27.2 a 35 no tengo datos. En esta tercera clase que va de 35.4 a 43.6, pues pongo el 40. En la cuarta clase vuelvo a no tener datos y en la última tengo estas personas de 60. Y tal vez esto me pueda ayudar mucho más a poder hablar de mis datos en general, porque ya solo podría generar una encuesta para este rango de edad, una encuesta para la persona de 40 y una encuesta para la de 60. Y con esto podría tener ya todos mis datos y personas representativas realmente. No una, sino un poquito más, pero eso me ayuda a tener mejor precisión en mi cantidad de datos. Entonces, esto último, que es organizar datos, nos pueden ayudar a inferir cosas de mi total. Y es algo que se usa mucho. Entonces, eso es una pequeña embarrada de estadística también inferencial. No estamos viendo mucho a profundidad. Por lo tanto, lo que ya queda ver es un poco de su imaginación en cuanto a cómo generar las gráficas que me ayuden a representar esto. Por ejemplo, tal vez a mí me serviría que en vez de contratar un sistema de salud muy amplio de todas las edades, tal vez me podría convenir contratar 3 para edades específicas. Y eso lo podría usar con gráficas. Entonces, la parte de gráficas
habla mucho de su imaginación, de qué tanto pueden usar. Yo les mostré la gráfica de la rosa que fue hecha por Florence Nightingale, que es una gráfica muy bonita, pero es muy creativa y es una gráfica que ella inventó. De hecho, Florence Nightingale también se le conoce como la creadora de la gráfica de pastel, porque su gráfica de la rosa, con algunas pequeñas modificaciones, es la gráfica de pastel. Eh, por lo que eh, ya queda de ustedes el cómo pueden representar estos datos, su creatividad, y hacer que los datos sean contundentes visualmente para hacer que las personas entiendan sus ideas. Y bueno, eso sería todo por esta clase. Repito, si quisieran adentrarse más del tema, pueden acercarse al Pilares Nueva Atzacoalco, y si no pueden, pues tienen los comentarios de este video para que podamos abordar más de los temas. Si veo que hay muchas preguntas que se repiten o muchas solicitudes sobre generar algo de estadística inferencial, pues ya trataré de generarlo. Bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos en un próximo tal vez. Bye.